Buenos días, soy la doctora Raquel Torres, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y quiero conversar con ustedes el retorno seguro a las clases presenciales. El año 2020 ha sido un año de aprendizajes y desafíos. El virus del COVID-19 vino para enseñarnos varias cosas, entre ellas a cómo aprender a vivir nuevamente nuestras actividades. Este año tenemos que retornar a la presencialidad en la manera en que se pueda, en la manera segura para todos, tanto para nuestros alumnos como para nuestros docentes, para los familiares, para toda la comunidad. El virus del COVID-19 se transmite a través de los aerosoles que se encuentran en el aire del ambiente. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros cantamos, emitimos esas pequeñas gotitas de saliva que son los denominados aerosoles. Incluso con el simple hecho de abrir la boca, también estamos produciendo esos aerosoles. El aerosol, las gotitas de saliva con los que podría eventualmente tener el virus del COVID-19 pueden permanecer en el ambiente hasta por 2 horas. Es por eso que es muy importante la ventilación, la distancia social que se llama, la permanencia de por lo menos 2 metros entre una persona y otra para tratar de reducir el riesgo de transmisión del virus del COVID-19. Existen mecanismos por los cuales o ciertas barreras por las cuales podemos reducir el contagio del virus. Una de ellas es la distancia. Entonces, el virus se transmite por las células que se encuentran en la saliva, en la mucosa, y por eso necesita estar vivo en una persona. El virus de por sí puede morir a las 72 horas si no está dentro de la célula de un tejido respiratorio, saliva y demás. Por consiguiente se transporta con nosotros, viaja con nosotros. Por eso se insiste tanto el quédate en casa, porque si vos estás con síntomas respiratorios que podrían ser síntomas del COVID-19, el virus se va a quedar ahí y no vas a contagiar a otras personas, a otros seres queridos, a otros miembros de la comunidad. El virus entonces va con nosotros a donde nosotros nos vamos y por eso es que queremos evitar que ingrese a nuestras escuelas, a nuestros colegios, a las instituciones, a las universidades. ¿Cómo se reduce esa transmisión? El uso correcto del tapaboca, que tape y ocluya completamente la nariz y la boca, no solo la boca. Eso es fundamental. Además del uso correcto del tapabocas, la calidad del tapabocas. Idealmente usar las mascarillas quirúrgicas que tienen un filtro apropiado y adecuado de tal manera que el virus no pase a través de él. Si vamos a usar los tapabocas de tela, es muy importante que estos tapabocas de tela sean de calidad que evite que pase el virus y que tengan por lo menos 2 o 3 capas de ese material. Existen telas especiales que nos ayudan a disminuir el riesgo de transmisión del virus del COVID-19, que si no es adecuado no nos sirve, no es satisfactorio. Idealmente las mascarillas conocidas como N95, que idealmente son para uso médico, para uso profesional. Otro dato fundamental con estas mascarillas es la duración. ¿Cuánto dura un tapabocas que recién nos colocamos? Lo ideal es que nos cambiemos de tapabocas cada 4 horas. La mascarilla quirúrgica normal dura en promedio 4 horas, salvo que esté mojada. ¿Cómo se moja? Obviamente por nuestra saliva, por el sudor incluso, y lo mismo las mascarillas de tela. Sería bueno que cuando volvamos a clases, tanto para alumnos como para docentes, tengamos 1 o 2 mascarillas de repuesto, de tal manera a que toda nuestra jornada esté cubierta por esa cantidad de mascarillas. En caso de las de telas, se pueden lavar perfectamente con agua y jabón a 60 grados, con agua caliente a 60 grados, y aprovechar que tenemos un hermoso sol para poder eliminar el virus que se encuentra en la superficie externa en el caso de que no seamos portadores, y en el caso de que estemos contagiados, pues obviamente estará en toda su cobertura.
En caso de las mascarillas quirúrgicas, duran 4 horas y hay que descartarlas. La calidad de nuestra mascarilla de tela va a depender del tipo de material y además recordar que estas gomas o elásticos que solemos utilizar para ponerlos atrás de la oreja tienen una vida útil. Probablemente con el lavado mismo y la utilización van perdiendo esta elasticidad y hace que nuestra mascarilla ya no nos cubra adecuadamente. Además, también tener presente el tamaño de estas mascarillas, porque en este caso esta es una de un niño y no me cubre a mí, por ejemplo, apenas me tapa la boca, pero no cubre la función de cubrir la nariz. Además de la mascarilla, el lavado de manos. El lavado de manos durante por lo menos 20 segundos de contacto con el jabón en toda la superficie de la mano, el enjuagado correcto y posteriormente secado o por lo menos secarlo en forma ambiente. Si no contamos en el lugar donde estamos con agua y jabón para hacerlo, podemos utilizar los sanitizantes que están disponibles comercialmente, como ser por ejemplo el alcohol al 70% en forma líquida o el alcohol en gel, que también tendríamos que hacer el mismo mecanismo del lavado de manos una vez que lo tengamos, de tal manera distribuir por todas las superficies y dejar que se seque ese alcohol por lo menos durante 30 segundos para que actúe en toda la superficie de la mano. Además del lavado de manos previo al ingreso a nuestra institución, el control de la temperatura que nos va a dar un filtro de que si ya tiene el paciente temperatura aumentada, nos hace que disminuya la exposición y se envía a ese alumno a la casa nuevamente. Además del control de la temperatura, la distancia social que insistimos es fundamental. En las aulas donde anteriormente teníamos 40 alumnos o incluso 30 alumnos, debemos reducir esa cantidad o esa capacidad a la mitad probablemente, dependiendo del tamaño de nuestra aula, dependiendo incluso también de la ventilación que tengamos. Es decir, hay lugares que vamos a tener que estar bloqueados de tal manera que los alumnos no se sienten ahí y exista la distancia suficiente y adecuada entre cada uno de ellos, ¿verdad? Abrir las ventanas, abrir las puertas, porque las aulas tienen que estar bien ventiladas. No podemos utilizar acondicionador de aire y no podemos utilizar ventiladores. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque lo único que hacemos es que el virus circule constantemente dentro de esa habitación cuya aireación está bloqueada. En cambio, abriendo las ventanas y las puertas, el aire entra y sale y hay un recambio en el ambiente. Idealmente existen sustancias, equipos que miden la concentración de CO2, que es lo que nosotros emitimos al respirar. Y si está aumentado, simplemente se hace la ventilación correcta. Incluso también filtros en el ambiente de tal manera a que se vaya eliminando el virus, que lastimosamente en nuestro país va a ser difícil que las escuelas públicas sobre todo puedan tener acceso. Es importante la distancia a la hora de los recreos en las instituciones donde incluso los alumnos conviven y quedan recibiendo, recordar la distancia a la hora de el acceso a la búsqueda de la comida, el acceso a la hora de compartir en los recreos. Además de eso, finalizadas las clases, es importante de vuelta la aireación y la limpieza de todas las superficies de las aulas, los picaportes, todo elemento que eventualmente haya podido tocar el alumno, incluya los baños, donde también tenemos que garantizar que exista distancia, ir por turnos, lo mismo que en la cantina, ir por turnos y no salir todos a la vez, de tal manera a que no se expongan en el momento de quitarse el tapabocas para, por supuesto, consumir sus alimentos. A la hora del recreo, a la hora de los juegos, de la actividad física, crear espacios donde se pueda tener la distancia social adecuada. Esta imagen es bastante evidente en la cual nos muestra que los chicos, en este caso son muy pequeños, tienen su propio espacio de juego donde se pueden hacer actividades que los niños puedan participar sin correr riesgo entre sí, garantizando además un tiempo de aireación, un tiempo de actividad saludable. A la hora de la salida, la distancia social de vuelta, mantener el espacio, el lavado de manos
y el cuidar a cada uno de nuestros niños, docentes y familiares. Muchísimas gracias por el tiempo, espero que haya servido el material y estaremos en contacto en cualquier momento. Soy la doctora Raquel Torres, médica, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y estamos aquí para servirles. Que tengan un buen día.